El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba el que había estado poseído por el demonio, le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Fijaros cómo hemos leído el pasaje de un aparente fracaso del Señor, porque el Señor hace uno de los milagros más grandes, que es liberar a este hombre que estaba poseído por esta legión. Acordaros que había espíritus que ni siquiera los apóstoles podían sacar, y dice Jesús: hay espíritus que solo salen con oración y con ayuno. Pues este era uno de estos casos. Y el Señor, que obra este milagro, y la reacción del pueblo, en vez de alegrarse, es echarle. Mira, vete de aquí. Nos importan más nuestros cerdos que este hombre a quien has curado. Es un fracaso del Señor, porque fijaros, una de las cosas por las que Jesús hace los milagros precisamente es para predicar el reino, para decir: el reino está aquí. Yo soy el Mesías. Ellos han contemplado la gloria del Señor ante sus ojos. Pero fijaros que es un poco lo del pecado del Espíritu Santo que hablábamos la semana pasada. Es esa cerrazón del corazón. Es ese, como os digo, ese materialismo. Mira, me importan más mis cerdos que la vida de este hombre. No entienden nada. No entienden nada. Pero, como os digo, ¿no? Es solamente ese aparente fracaso. Y cómo, fijaros, a veces el Señor permite también los fracasos en nuestra vida para su gloria. Y cómo el Señor también permite que a veces veamos que las cosas no tienen el resultado que nosotros esperábamos, porque va a haber un resultado mejor. Fijaros, después de que estos hombres se asustaron,
de que estos hombres le piden que se vaya. Este hombre tiene una reacción preciosa. Jesús, yo quiero quedarme contigo. Me has liberado y mi vida ya no tiene sentido sin ti. Pues una cosa preciosa, ¿no? Y parece que lo lógico sería que el Señor le dijera, pues venga, vente conmigo, ¿no? Pero no. El Señor le manda a evangelizar. Y le manda a evangelizar, fijaros, como decíamos ayer, con autoridad. Con autoridad. Ve y cuenta. Ve a tu casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. Cuéntales tu vida, cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo. ¿Por qué? Porque ya no estás hablando de oídas, sino que estás dando tu testimonio y tu testimonio tiene autoridad. Mira, yo era así, me pasó esto, me encontré con Jesús y ahora estoy así. Esto es el testimonio, la fuerza del testimonio. Y entonces, fijaros, empezó este hombre a proclamar por toda la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Y todos se admiraban. ¿Veis qué bonito? De un primer aparente fracaso, de una situación que parecía desastrosa, de un siguiente momento, otro revés en la vida de este hombre, que tampoco este hombre a lo mejor encajó bien en un primer momento, pero al final siempre el plan del Señor es mucho mejor para nuestra vida. Fijaros, el Señor nos puede llevar y al final siempre su plan es el mejor. ¿Cuántos se convertirían por el testimonio de este hombre? Pues muchos, seguro. Un apóstol encendido de la misericordia del Señor. Pues vamos a pedírselo en esta mañana al Espíritu Santo. Comenzamos esta semana, como siempre que podemos, bajo su amparo y consagrando esta semana que comenzamos a Él, al Espíritu Santo, y vamos a pedirle que nos dé ese don de sabiduría, para que seamos capaces nosotros también de ver ese plan de Dios sobre nuestra vida, aunque muchas veces no entendamos, aunque muchas veces ese plan del Señor cambie nuestros planes, aunque muchas veces ese plan del Señor pase por nuestros propios fracasos y por nuestras propias caídas, que siempre al final seamos capaces de entender la voluntad del Señor en todas nuestras cosas. Que así sea.